con una cosa que a mí me resultó, en todo caso, de las más interesantes, de las que me llevó a pensar y a usar rápidamente en otros espacios, que es el papel de lo digital en toda esta conversación. En Europa muy fuerte, pero muchas veces muy vinculado a lo que Subirats ha llamado, junto con algunos ingleses, distintos autores han nombrado como la inteligencia, perdón, la acción conectiva versus la acción colectiva. No tanto los movimientos sociales, orgánicos, etcétera, sino esto que, por ejemplo, Subirats llama movilizaciones a gran escala, que tienen poca organización central, pocos líderes formales, poco camino recorrido en cuanto a coaliciones negociadas y unos marcos de acción que son inclusivos e individualizados. Un ejemplo de eso es el 15M español, ¿no? Cómo entonces movimientos de ese tipo que se parecen poco a los movimientos sociales que tenemos en nuestra cabeza en Latinoamérica como una matriz muy fuerte, tienen un peso en esto de la llamada comunicación alternativa, pero como también esto empezó a pasar en América Latina, y aquí se ha hablado del Yo Soy 132 o los estudiantes chilenos, pero antes los zapatistas y su intenso uso de lo digital. Un cuarto tema es el papel de la educación y la investigación, y aquí sobre todo trabajamos toda la cuestión de media literacy, educación para los medios de un lado y otro, lectura crítica de la comunicación, pero también todo el vínculo con la academia, y no voy a referir a eso, que ya hice una referencia. Y el último aspecto que nos pusimos a mirar juntos es qué tanto diálogo había habido entre Europa y América Latina en el campo académico y en el campo social, y una primera verificación es de que en el campo social quizás más, pero muy informal, muy de no saber de dónde viene eso que quizás estamos haciendo aquí, pero en el fondo tal vez copia o imita, casi sin saber algo de lo que se ha hecho en otra parte, y entonces no hay una alusión, porque en el mundo activista no hay la cita y la referencia, simplemente las cosas se hacen y si es una buena idea la tomamos. Pero en el campo académico empezamos a mirar y nos dimos cuenta al menos de dos cosas. Por un lado, que los diálogos han sido muy escasos, que hay muy poco citarse unos a otros, usar el trabajo del otro, salvo Paulo Freire, que todo el mundo leyó de los dos lados del océano, ¿no? Sin ser la referencia a Paulo Freire, y acá viene el problema de las traducciones, ¿sí? Paulo Freire ha sido multitraducido, pero no hay multitraducciones. Por eso el esfuerzo de este libro también tiene que ver con eso, el problema de hacer una publicación bilingüe, los problemas que hemos tenido de que Nico se nos retrasaba, pero no queríamos perder que Nico estuviera en este trabajo. Bueno, ¿no? Es parte de este esfuerzo de decir, tomemos este problema. Sin embargo, también hay que decirlo, Alejandro, por ejemplo, y Emiliano son sí grandes lectores de América Latina, pero son excepciones que explican por qué están en el libro quizás, pero su trabajo es excepcional. Ellos ya han trabajado junto con latinoamericanos, Alejandro con Chiara Sáenz, que está por aquí en el Congreso, ambos están, en fin, Emiliano también con otra gente. Ha habido en esos casos un trabajo conjunto, un leerse unos a otros, tanto que al principio el capítulo europeo fue un problema, porque la primera versión, o por lo menos la primera propuesta, no la versión por suerte, ya era todo el diálogo desde con América Latina. Dijimos, no, cuéntenos la historia europea, no se concentren en ese diálogo. El diálogo lo dejamos para un segundo momento, y ahí fue más interesante, porque yo ahí, por ejemplo, me enteré de muchas cosas que no sabía de esa historia europea, porque estos que ya hacen puente hablan desde los dos lados, pero los que no han hecho puente los conocemos menos. Aquí está, bueno, en su trabajo, en el de Alejandro y demás, está alguien que ha estado en este congreso muy activo, que es Caldry. Pero no siempre habíamos tenido esa lectura ni ese conocimiento. Hay que decir que no está traducido, que lo conocemos muy poco, ¿no? Y que no nos vamos enterando. Entonces termino diciendo y leyendo la última frase, el último parrafito, como hacía aquí también César, de lo que decíamos en todo esto, ¿no? Este panorama en parte confirma y en parte contradice este panorama de diálogo que es a medias, la colonialidad del saber, como dice Edgardo Lander, que concibe a Europa como productora de teoría y a América Latina como aplicadora de la teoría producida en otras partes.
Por un lado, hay cierto reconocimiento entre los europeos de América Latina como la cuna del alternativismo, en tanto prácticas comunicacionales, pero también existe un mayoritario desconocimiento de su trabajo teórico en este campo, que ha sido muy fuerte, ¿sí?, en el lado europeo. Por su parte, los latinoamericanos se han nutrido de las teorías producidas en Europa, pero desconocen en su mayor parte la específicamente alternativista, de nuevo cuño, tal vez por su carácter relativamente marginal en su propio ámbito, pero sobre todo por la ausencia de traducciones al español o al portugués de textos de referencia publicados en lengua inglesa. Digo, por ejemplo, y ya saliendo del continente, la famosa enciclopedia Radical Media, que está solo en inglés, la de Downing, ¿no?, para mencionar ya otro autor que ha sido además muy activo en IAMCIER como vicepresidente y demás. Y entonces terminamos diciendo, y esta es la invitación al futuro, buen motivo entonces para impulsar un diálogo más profundo aún y activo, como el que intentamos en este trabajo. Y cierro citando a un poeta uruguayo que quiero mucho y que los compañeros aceptaron que citáramos juntos, porque el texto es conjunto, que es Liber Falco, que dice: qué grande el mundo y qué pequeño, qué lejos los amigos y qué cerca. Gracias. Bien, pues muchas gracias, Gabriel. Y el siguiente... Ahí estamos. La contribución que va a cerrar esta sesión será la de Nico Carpentier, que nos explicará el proceso en las corrientes poscolonialistas. I think we should be lucky that we didn't include 25 paradigms. Only 6, otherwise we'll be here for the entire conference, right? So I'm the last one talking about the, as you can see, the 2 chapters that deal with post-colonial thought. And I'll come back to the label that I've been using, post-colonialism, and its relationship, its paradigmatic relationship to communication studies. But before we go there, I actually want to ask you a question. How many of our authors are actually here? None? So we are free to speak? Finally. Just checking, right? One of the things I want to do here is reflect a bit about the process. Because, of course, César was really kind in referring to the Carpentier methodology. I think that's too much of flattering me, because it was a very much joint development, I think, of also our methodological or process-oriented reflections that structured this project and the dialogues. But still, I was one of the people defending a more participatory dialogical process, and I'm very happy that all my colleagues were at least slightly happy with the outcome of the dialogue and the idea of organizing a book that wasn't just about juxtaposition, right? Putting all the different chapters next to each other, but about the entanglement, the combination, the relation of these different chapters to each other. And I think that was really important to me, but I think it was I'm very happy to hear. I think it was also quite a good experience to work like this, even if there are issues and complexities and difficulties that have already been mentioned. And behind, for me at least, behind this entire way of thinking is the idea that bridging is not enough. And of course, I think my dear colleagues have heard me sort of make this comment before, but what I think is crucial, that we need to look at our metaphors. And the notion of the bridge actually means that we are connecting 2 sides, right? That's the idea. You connect 2 riverbanks. And in a way, that's actually too easy. And that doesn't do justice to the complexity of these kinds of dialogues. So then I would argue that, well, maybe it's not just a matter of working with bridges, it's also a matter of working with squares.
And using the metaphor of the square, where we can meet each other, we can actually access from different sides. But at the same time, we should keep in mind that there are structural differences. So the idea of the bridge still has to sort of be used at the back of our minds. And I'm not going to make the translator's life difficult, because if we are going to use the bridge and the square together, well, that becomes the scridge. So I think behind what I was trying to do also methodologically was to create scridges, sort of taking into account that there are very different positions, but also taking into account that it's not a binary, that they're not dichotomies at work necessarily, and that each of these regions are characterized by an enormous richness at the same time, that there's not one way of thinking in Latin America, that there's not one way of thinking in Europe. But that was one, I think, key idea. The second key idea, and at the same time problem, was that in order to organize such a dialogue, to have these kinds of reflections where we moved and sort of located ourselves in these scritches, we needed to understand each other. So language, of course, and translation then becomes a really big issue. And that also, and as Gabriel mentioned it slowed us down. Well, it slowed me down, as I was gently added to that. But it slowed all of us down. And there I would like to make a reference to, I don't know how familiar you are with the slow science movement, right? And I want to defend slowness here, because these kind of dialogues, they need time. And it's actually what we're seeing here at this conference, when we're working with language facilitators, translators, discussions in several languages, it slows us down. And sometimes we see that as a problem. And I want to move away from that. I see that actually as something which is extremely beneficial. We need this time to actually work through all these reflections and to come up with what is a genuine dialogue. Dialogue takes time, and we should allow ourselves to be slow, even if sometimes my dear colleagues were reminding me that there are limits to being slow, and I acknowledge that happily. One other issue that became really interesting is, because we were working with a series of authors, that became really interesting, was the tension between, on the one hand, to use an author as a gateway into the knowledge that has been developed in a particular region, on the one hand, sort of the entry point, the person that has the overview, but on the other hand, authors that have very particular perspectives on the field themselves, and that produce representations and texts that are maybe more personal and more particular, where the richness of the field is approached through the lenses, through the eyes of one person. And that tension was actually quite constructive on the one hand, but it also made us, I think, very careful on how to balance statements from particular authors. And that was, I think for me, that was one of the most constructive challenges. And coming back to the area that I was dealing with, because we're just slow, remember? We're still into this dialogue, but I've promised my colleagues that I will wrap it up rather soonish. But one of the most challenging components was that there was no consensus about the concept, the paradigm itself, one, and there was actually no consensus about the concept of the paradigm itself. So the notion of post-colonial theory was not accepted in the same ways, but also the notion of the paradigm wasn't accepted in the same way. And in a way, what Gabriel was referring to as traditions also popped up in this discussion. So what we see in these two chapters is a European group that is very familiar to authors, that are very familiar with post-colonial theory, and that actually defend post-colonial theory, and that actually, from their backgrounds, from the European discussions on post-colonial theory, are very aware that there is a structural difference between post-colonialism and post-coloniality. And that is very closely related to the reflections on postmodernism and postmodernity. The idea that on the one hand you have a set of ideas, a set of ideologies, or a set of paradigms that function and structure a particular way of thinking on the one hand, but also that you have a time dimension
right? That's post-coloniality. That's the idea that there is and has been a transfer from coloniality to post-coloniality. And that idea of time is crucial in that notion. But there are two different concepts. And that's what our European authors were working with. And that's actually also my position. So what happened then, and this was for me an incredibly important learning experience, what happened to me that I was then confronted, and in a very civil way, with an author that simply said, well, I'm sorry, I don't buy this. I don't accept these definitions. Because I want to actually argue, the author said, that in a Latin American context, the key notion is not post-colonialism, but decolonial thinking. So then the notion of the decolonial became actually defended from one perspective, and we ended up in discussing sort of and trying to figure out the relationships between these different concepts. I ended up sending around dictionaries, trying to do anything I could to at least have a discussion that was conceptually at the same level, but this was not the issue. The issue was that there were different concepts being defended, which is actually quite fruitful, I think, process to be faced with, especially if it's my own concepts that are also being contested in the process, being, of course, European. And I'm not sure if there's a resolution to that, but what I was trying to argue, and I was actually also trying to think through what then the different positions were, what the relationships between these concepts were. And I just want to read one sentence, which is actually one of the questions I asked the authors, which is, I mean, I'm famous for asking questions that are not questions, they are just statements. But anyway, there is a question at the end. So I asked them at the very end of this dialogical process, and I'm reading now, I would claim that post-colonial theory argues that these new horizons of intelligibility will always incorporate the nightmares and the dreams from the past, but that rearticulations, reworkings, and reconstructions into novel ways of thinking remain perfectly possible. Decolonial theory seems to be more hopeful in believing that a more clear rupture with the past is possible. And my argument was that both of these ways of thinking are actually theories of hope, but theories of hope that have different relationships towards our capacity to create this rupture with the past or to bring along the past into the present. And that, I mean, there were some answers that maybe are still being debated, but I think that for me was one of the key conclusions and maybe possibly one of the key differences in the conceptual frameworks that were used, at least by the authors, and possibly that might also play a role in the different regions. And when I was trying to make sense of this, why is this happening? Because of course I was trying to be reflexive about the process, but also about the outcome of the process. When I was trying to make sort of sense out of this, I think partially this notion of the different utopias played a very important role, and that might be at a much more structural level. That might be one of the issues where we might need to deal with at a more general level and not just within this paradigm. But I think that one of the other, and this is sort of my last 5 sentences, one of the other areas where I think explanations where we might need to think about is that I would argue that presently we are living in something what I would like to call the era of the both. On the one hand, we're dealing with democratization processes. We're dealing with fluidity. We're dealing with huge opportunities for self-expression, for self-identification. We're dealing with increased levels of power, and at the same time, we're dealing with huge restrictions. We're dealing with very, very strong tendencies towards the centralization of power that is actually trying to fixate our identities. The nationalist projects are actually very much part of that. A lot of populist projects are very much part of that. Xenophobic projects are very much part of the fixation of identity and the essentialization of identity. And I think currently we're living in the era where both are at work. And dealing with that is incredibly complicated. And I think that actually was playing a role in the discussion on how to deal with colonial histories, how to deal with these nightmares that affected, of course, the entire world. And that may be something to reflect upon further, not just in this part, but that might be a reflection for all of us, I would argue. Thank you.
Gracias. Bueno, thank you, Nico. Gracias. Y tenemos unos minutos para interactuar y recibir no solo cuestiones sobre el libro, como también propuestas para los próximos años del trabajo conjunto que estamos buscando seguir haciendo, ¿no? Entre nuestras asociaciones y no solo entre las asociaciones, como sobre todo entre las personas, los investigadores y las investigadoras de las dos orillas, digamos, del Atlántico y no solo del Atlántico, porque la intención también sería pensar en otras posibilidades que incluyan otras partes del mundo. Entonces, por favor, Patria. Un poco hablo desde mi perspectiva como, bueno, puertorriqueña en Londres desde hace más de 20 años. Y eso lo veo muy presente siempre en ALAIC, donde mi posición desde el 2000 que estoy es un poco nebulosa. Entonces, ¿hasta qué punto se podría incorporar la perspectiva latinoamericana desde Europa? También, ¿no? De nosotros como latinoamericanos en Europa, donde traemos también, ¿no?, una perspectiva muy diferente, donde nuestra posición se tiene que ser justificada tanto allá como acá, donde no estamos ni aquí ni allá, ¿no? Entonces ese tipo de perspectiva surgió en el ALAIC del año pasado, ¿dónde fue? México. Y dentro del grupo de comunicación en ciudad que yo era vicecoordinadora. Y nosotros pusimos, ¿no?, un párrafo diciendo, mira, justamente como es el grupo de comunicación en ciudad, no podemos limitar esta cuestión de nacionalidad, de quién pertenece o no pertenece. Entonces me parece que ese es un diálogo que hace falta incorporar a la IC y que sería bonito, ¿no?, como que verlo dentro de estos diálogos entre Europa y Latinoamérica, esta diáspora, ¿no? Esta diáspora en la academia, y que ni pertenecemos allá ni estamos acá, ¿no? Y un poco cómo reflexionar sobre esa perspectiva, que es algo que me vengo preguntando desde hace mucho tiempo. Entonces no sé si ustedes han reflexionado. Gracias. Buenos días. En primer lugar, felicitaciones a todos por la contribución, por la propuesta y que sigan en otras miradas, en otras perspectivas. No sé, creo que están involucrados a respeito disso e conhecendo o que está se passando. O próximo tema de iniciar vai ser relacionado à sustentabilidade. E aí poderia ser uma proposta, assim, uma mirada crítica neste tema de sustentabilidade em relação aos temas de meio ambiente e incluso o tema da migração que nos involucra a nós todos, incluso as regiões que estão tentando fazer estes puentes e plazas, não? Ya que lo tengo, diré algo. Dos preguntas, una práctica y una un poco más complicada. La pregunta práctica es ¿cuándo lo vemos? ¿Cuándo veremos el libro? ¿Cuándo veremos el libro, no? Era, digamos, el consenso que se estaba formando, ¿no? ¿Cuándo iba a estar el libro? ¿Y el libro? Sí, sí, el libro. Y lo otro de las tradiciones sería quizás como ejercicio para el futuro, ¿no? Quizás pensar en que así como este abordaje de tradiciones por digamos, abordajes teóricos o dentro de tradiciones escolásticas, ¿no?, un ejercicio de acercamientos temáticos, es decir, de las tradiciones narrativas, de las tradiciones periodísticas. Quizás incluso ahí se podrían encontrar más coincidencias en la definición de objetos de estudio y de preocupaciones, digamos, de formación también, que ese es otro tema bien importante, porque finalmente nuestras instituciones forman a comunicadores y muchas veces ese aspecto formativo, si bien no es la primera preocupación ni de ALAIC ni de CREA, asumo,
informa profundamente nuestro accionar como académicos. Entonces, la entrada más temática quizás sería también interesante para un futuro, ¿no? Eso es más una sugerencia que otra cosa. Sí. Bueno, muchas gracias. Nos encontramos en un momento en el que la pregunta práctica es la que es más difícil de responder, evidentemente. El objetivo es que esté publicado en 2017. Esa es la fecha con la que trabajamos. Esperemos. El objetivo previo era presentarlo aquí. En esta era todavía. En la era del both o del one only. Con independencia de que este proceso lleva su tiempo, la mayoría de los capítulos están preparados ya y simplemente necesitamos incorporar las últimas contribuciones y traducirlo, porque es un libro que va a estar en 2 idiomas, va a estar en formato digital y en formato impreso. Entonces, bueno, pues confiamos en que 2017 no se termine sin que esté a disposición de toda la comunidad investigadora. Y después las 2 cuestiones que planteabais a nosotros nos interesan especialmente porque, bueno, esto es el enfoque del libro. Inicialmente fue una idea que surgió de las comisiones directivas o ejecutivas de las asociaciones, pero ahora estamos en un momento en el que creemos que quien tiene que poner sobre la mesa proyectos son los propios miembros de las asociaciones, con nuestro apoyo como comisiones ejecutivas o como asociación que alberga y cobija esas acciones, pero queremos recibir propuestas en ese sentido. Tanto la idea de Patria sobre cuál es el papel, la posición, las sensaciones que experimentan investigadores en situaciones de transición entre unos entornos y otros, es un campo en el que seguramente podemos encontrar probablemente a más investigadores e investigadoras latinoamericanos en Europa, pero la realidad de los últimos años es que a raíz de la crisis financiera hay bastante investigador de países europeos, principalmente iberoamericanos, pero de otros lugares que están aterrizando también aquí. Ese tipo de transiciones y de procesos de nuevas localizaciones y de diálogo teórico y metodológico, pues puede ser una idea. Nosotros a nivel España estamos trabajando en cuestiones así, es decir, ver qué nos pueden enseñar a la comunidad investigadora española las personas que se han ido hace 20 años o también las que se están yendo ahora, y cómo ven a su comunidad de origen y cómo la podrían mejorar. Y todo eso pues nos interesa. También probablemente a nivel de comparación entre territorios pues sería interesante. Y después las propuestas más temáticas creemos que deben de surgir de los propios miembros. Es decir, bueno, nosotros podremos dar difusión, pero el formato probablemente a lo mejor no sean libros tan complejos de elaboración, pero sí que podemos encontrar iniciativas para fomentar los estudios comparados, y el apoyo institucional, pues a priori yo creo que podemos contar con él. Por lo tanto, sí que os animamos a que os dirijáis a nosotros con vuestras ideas concretas y para intentar llevarlas a la práctica. Y después simplemente tenemos que recordar que en el Atlántico hay otras orillas. Es decir, en el Atlántico estamos los de el norte allá arriba, los europeos, pero el norte-este, el sur-oeste lo hemos cubierto, pero África sigue estando ahí y no tenemos prácticamente diálogos con esas comunidades, y en América del Norte probablemente también podemos encontrar. Entonces, bueno, ese Atlántico no tiene por qué ser esas plazas esquinas, esas screeches. En realidad, también en el nivel espacial están presentes y se pueden incorporar a esas nuevas ecuaciones, no ya este libro. Este libro está cerrado y no vamos a incorporar nada más, pero nuevos proyectos serían interesantes e enriquecedores. Es que tal vez también por el tema del 100 años de soledad y la inspiración de Gabriel García Márquez, estamos aprovechando Colombia como un espacio para cerrar estos años de convivencia en este proyecto de libro y seguir adelante con otros, ¿no? Y también creo que dejamos un poco para encontrar una disculpa, Gabriel, o justificación, la presentación para
después de esa sesión para incluso incorporar esas sugerencias en la presentación del libro, anunciando proyectos futuros. Y claro que muchas de las ideas que surgieron, por ejemplo, a escuchar a nuestra querida amiga Patria, ya pensé no solo en la diáspora entre Europa y América Latina, ¿no? Porque hay también, hablando de Puerto Rico, una relación que incluye a nuestros compañeros en Norte de América y también en otras regiones. Y aprovechando para ser muy breve las contribuciones de Miguel, creo que hay otras orillas, como decía él, que son territoriales. Por ejemplo, nuestro libro tiene claramente, y lo asumimos, este reto de traspasar los Pirineos, ¿no? En términos europeos, y en nuestro caso latinoamericano también, de involucrar una cuestión que nos pareció importante, las contribuciones entre las producciones en portugués y en español. Y con eso creo que tenemos condiciones de salir, digamos, de este principio de estudios comparados de comunicación para las áreas como sugirió nuestro profesor Villanueva. Simplemente un comentario que me ha dejado en varias presentaciones y lo que se enfrentó Nico, porque no es lo mismo decir descolonizadores a postcoloniales o descoloniales a postcoloniales. Es decir, eso realmente lo que ha generado en varias participaciones de diferentes integrantes que he escuchado es con respecto a la necesidad del reconocimiento de Latinoamérica como también productora de teoría. ¿Sí? Y que no sea solamente lo que decía, por ejemplo, Gabriel Caprún, con respecto a, sí, en Europa se produjo teoría, nosotros vinimos a aplicarla, pero realmente los contextos no nos dan, es decir, la esfera pública aquí no se hizo, es decir, no tenemos esa noción de esfera pública como la montó, como se pensó y se generó desde Habermas, y aquí hay otras formas de entender eso, ese espacio público. Entonces es difícil y me pareció muy interesante cómo sería ese diálogo para poder entender esas dos posiciones, porque es una defensa también del reconocimiento que se tiene de todas las bases y todo lo que nosotros estamos produciendo y que de alguna manera no somos escuchados, pero yo no sé si la propuesta es que seamos escuchados, sino que también podamos contar y producir desde nuestro saber, nuestra práctica. Dos cuestiones. Con lo de la diáspora que planteaba Patria, sí, de acuerdo, yo sé que además emergió ese planteo específicamente del grupo de ustedes y en ALAIC tenemos que específicamente tomar esa cuestión. Pero además de eso, me parece que es interesante, y lo recordamos en algunos momentos, cómo hay historias viejas. Hay que acordarse, por ejemplo, de los Matelar viviendo en Chile y produciendo su primera obra más conocida en Chile. Esos puentes que ha habido que son bien interesantes, ¿no? Hay algunas referencias a eso en los trabajos que hicimos. Lo de lo temático, Eduardo, en realidad fue la primera idea de este libro y la descartamos como primer momento. Nos pareció que era más interesante empezar así, empezar por lo teórico. Porque justamente pasa esto, parece que el problema de la teoría no es el problema de América Latina y en realidad sí ha habido mucho, pero ha habido poco diálogo, ¿no? Hay un cierto reconocimiento de la producción latinoamericana en algunos europeos, pero no en muchos, y poco diálogo. Pero, por ejemplo, un primer listado que habíamos hecho temático eran las políticas públicas, los medios públicos en un lado u otro, la enseñanza se mencionó, y efectivamente creo que ahí están, es decir, hay muchos proyectos más que podemos hacer, y creo que esto lo que sí sienta es buenas bases, porque de verdad, creo que ha sido un intento serio, yo lo siento así, por un diálogo horizontal. Y en ese sentido, aunque quizás la traducción no logró del todo, yo creo que más que las pesadillas del pasado, están las pesadillas del presente. La colonialidad es un problema de hoy. La colonialidad del saber, como decía, por ejemplo, es un problema serio. Y como decía hace un rato, el problema de que
nuestras citas en América Latina para los aspectos teóricos más pesados, sean tan europeas o tan norteamericanas, es un síntoma de ese problema, y que no haya algo a la inversa, salvo Paulo Freire y poco más, algo de Jesús Martín Barbero, no tanto, en Europa es parte del problema. Pero este esfuerzo, el que hicimos aquí, de verdad fue diferente. Yo lo siento así, por lo menos. Al menos el esfuerzo. No sé si el resultado lo logró, ustedes lo verán con el libro finalmente, pero de verdad fue un intento horizontal. Y yo digo, todas las reuniones que hemos tenido desde 2010, la primera fue en Estambul y en Yamsier. Yamsier ha sido el espacio donde esto fue germinando y demás, ha sido de diálogo horizontal, de tratar de verdad de aprender los unos de los otros, de escucharnos. Y lo último digo es, qué interesante que fue que esa corriente extra que al principio no estaba en el mapa, que es la decolonialidad y poscolonialidad, se metió cuando Yamsier fue en la India. Y no fue casual eso, porque la intervención de nuestros colegas indios en ese panel, que fue ECREA, ALAIC más asiáticos, iluminó un aspecto que estaba ahí, pero que no lo estábamos viendo porque en parte lo poscolonial como idea nació en la India. Y entonces ahí hay toda una reflexión fuerte que nos invita a otro paso, que es el dialogar con otras partes mucho más. Creo que haber hecho este esfuerzo tan trabajoso valió la pena. No, yo solo con la preocupación de lo que se está discutiendo aquí, yo creo que hay varias posibilidades de ampliación de esto. Entonces, hay ideas de involucrar otras cosas, por ejemplo, las regionales, que es un trabajo que nosotros venimos haciendo, y cómo involucrar. Yo creo que eso hay que pensar en los temas y tal, como se propuso. Ahora, yo tengo una propuesta para que se profundice un poquito más la relación a la I que crea, porque lo que se ha visto, por lo que se presentó aquí, es que el libro es básicamente iberoamericano. Entonces, el diálogo con gente de lengua no portugués o no ibérica debería profundizarse. Yo propondría la posibilidad de pensarse en que se inviten, una vez que el libro esté hecho, en que se inviten referentes de cada uno de esos 6 temas para reaccionar sobre lo que se ha producido, con la posibilidad de una réplica, y que se organice un seminario o lo que sea, eventualmente un segundo volumen de un libro, pero que se comience a estimular más fuertemente que esta gente participe más del diálogo entre Europa y América Latina. I'm perfectly aware that we need to finish, so I'll do that and I'll give the microphone to you, because there are a couple of 2 things to say. First of all, I think I want to thank my compagnons de route, the ones that were with me on the road for a very nice trip. And I think we should continue, create a horizon. But in this case, special thanks to the translators, again. Right? So, and I would love to sort of provide you with an extensive answer, but that I think is for the coffee break. Bueno, seguimos en contacto, entonces pasamos un listado para recoger los correos electrónicos, y otras ideas pueden ser presentadas a nosotros dentro y fuera de los salones y los pasillos. Muchas gracias.